vamos a hacer un repaso rápido de cómo está la situación en índices. ¿Por qué? Porque bueno, estamos a las puertas de nuevos máximos históricos. Nos queda muy poco para entrar en la recta final de año, es decir, noviembre y diciembre. Y en todas las cabezas con pensamiento bursátil está el famoso rally de Navidad. ¿Aparecerá? ¿No aparecerá? Llevamos un año en bolsa americana muy alcista. Quiere decir que este año no vamos a tener el rally de Navidad. Puede ser que sea un rally de Navidad bastante o muy alcista por ser el año tan especial que es. Bueno, evidentemente sí existen muchas dudas, nadie conoce el futuro, pero sí lo que es cierto, y lo podemos ver, es que los índices, y en este caso el SP500, está prácticamente en máximos. Este viernes llegó y nos surge la duda si debe descansar para tener una última parte del año alcista, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a analizarlo y ya de camino pues también veremos los índices secundarios o complementos del SP500. Muy bien, ahí tenemos una estructura semanal. Esa estructura semanal, que siempre empezamos por ella, la vamos a desgranar un poco. Esa estructura semanal, veis que, vamos a poner aquí el nombre para que nadie se confunda. Esa estructura semanal, veis que tiene aquí un movimiento de 5 ondas, ¿de acuerdo? 5 velas, perdón. Esas 5 velas, evidentemente, ha creado lo que es una micro corrección o pequeña corrección del mercado dentro de la tendencia mayor. Pero puede ser, y esa es mi opinión, y es la vertiente que yo sigo pensando, puede ser la primera onda de un movimiento mayor. Tenemos varias opciones para que se fabrique ese descanso. Y actualmente, tras un primer movimiento, considero que podemos tener un segundo, pero ese segundo sería con una falsa ruptura, para que la corrección siga existiendo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, no siempre todas las correcciones son iguales y duran el mismo tiempo, pero fijaros como también aquí tenemos otra que tuvo un primer desenlace de 4 ondas, otro de 4, bajó 3 y evidentemente batió máximos, ¿no? ¿Quiere decir que la de ahora va a ser igual? Bueno, la de ahora ya no puede ser igual porque si os dais cuenta ha batido máximos. Este tipo de correcciones que de vez en cuando aparecen y producen grandes engaños, las llamamos las correcciones irregulares. Y para mí son de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque en esta zona alta de máximos engancha a millones de órdenes, miles de inversores, como le queráis llamar, ¿vale? Es la típica corrección irregular que aparece en los mercados y es una corrección dentro de las correcciones de seguimiento de tendencia, pero en este caso es una corrección para mí algo más peligrosas que las demás porque engancha en la segunda onda, engancha a muchísimas órdenes en máximos históricos, ¿de acuerdo? Si después nos vamos y desgranamos el fractal en un gráfico diario, pues veis que el canal que ya pusimos en el vídeo pasado, ya el canal prácticamente está hecho, ¿veis? Un canal de largo plazo en gráfico diario, pero si os dais cuenta ese canal en la parte alta cada vez va perdiendo más fuerza, veis que ya no está llegando a techo, ¿vale? Eso es una señal de agotamiento lento, pero agotamiento, ¿de acuerdo? Con esto no quiero decir que vayamos a llegar a los 4.600 porque es lógico que tal como va el precio, su próximo techo psicológico serían los 4.600, ¿de acuerdo? Veis como en gráfico diario la estructura está desgranada con respecto al semanal y las 3 ondas tranquilamente son las mismas, ¿de acuerdo? Es decir, si es cierto que aquí hay que multiplicar por 5 el número de velas con respecto al semanal, pero la estructura al final es la misma, es decir, batir máximos históricos para luego descansar y hacer esa corrección de varias ondas de descanso antes de nuevo seguir corriendo hacia arriba, ¿no? Muy bien, esa es la estructura actual del Nasdaq.
del SP500. Ahora vemos el Nasdaq, su homólogo, el tecnológico. Primeros, vamos a poner semanal, vamos a limpiar pantalla. Y si os dais cuenta, el Nasdaq, la corrección actualmente es diferente. ¿Diferente por qué? Porque sus 5 ondas correctivas, o sus 5 velas correctivas, mejor dicho, que nos fabrica una primera onda bajista, aún no ha batido máximo la segunda, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente la segunda, aunque llega a máximos, no va a ser para mí, no va a ser igual que la otra, ¿de acuerdo? Fijaros como aquí el Nasdaq, la anterior sí la hizo irregular, ¿veis? Marcó un primer movimiento, batió máximos, enganchó aquí a todos los que se pusieron largos de corto plazo, fabricó una nueva onda y ahora sí batió de nuevo máximo. De nuevo hizo una figura de seguimiento de un plazo aproximadamente de 2-3 meses en 3 ondas. De acuerdo, pues muy bien. Aquí igual, fijaros como aquí de nuevo vuelve a hacer un seguimiento de tendencia en 3 movimientos. ¿Estaremos ante otro igual? Pues tiene toda la pinta. Es decir, ahora mismo solamente nos ha enseñado la primera pata, está fabricando la segunda, que tranquilamente puede llegar a una zona de máximos tranquilamente, y después vendría la tercera para un final de año. Pues evidentemente yo creo que el rally este año va a ser bastante cortito, ¿de acuerdo? Puede ser un rally alcista, sí, pero no va a ser un rally tan largo como otros años, debido a que estamos dentro de un movimiento correctivo de varios movimientos, ¿de acuerdo? Gráfico diario, si limpiamos pantalla, pues veis como el mercado lo tenemos igual, canalizado lateralmente, evidentemente, esa canalización, buscando los máximos y sin darnos ninguna pista ahora mismo de la tercera onda, si va a llegar un poco más arriba o va a empezar a caer, ¿de acuerdo? Importante y muy importante es saber estar situado ahora mismo en esta segunda onda que el mercado nos está fabricando, ¿de acuerdo? Sí es cierto que podemos ver la próxima semana máximos 15.600, pero dentro de una segunda onda de la corrección semanal, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al mercado europeo, DAX, ¿de acuerdo? Fijaros como el DAX aquí nos hizo la primera corrección. Desde que hizo esa primera corrección, el mercado ha subido, ha subido, ha subido, y ahora nos está plasmando la segunda, ¿veis? Toda esta parte lateral que tenemos aquí, el mercado está incrustado, para mí es una segunda corrección. En vez de inclinada, es lateral. Quiere decir que esta segunda corrección va a caer, va a romper y en el futuro volverá a máximos. Pues sí, esa es mi impresión. Es decir, que estamos ahora mismo dentro de esa zona lateral correctiva, evidentemente. Las correcciones, como bien sabéis, pueden ser laterales o inclinadas hacia abajo. No todas son inclinadas. Y cuando termine esa corrección o esa caja, que parece una caja distributiva, pero para mí no es distributiva, para mí es correctiva, volverá a máximos, ¿de acuerdo? Que evidentemente va a estar enlazado con máximos en el mercado americano, ¿de acuerdo? Muy bien, dólar, ya que estamos, vamos a ver el dólar. Fijaros como el dólar, aunque lleva unas cuantas velas, en este caso 3 correctivas, que está beneficiando tanto al oro, al euro, como a los demás pares mayores que van en contra del dólar, la secuencia del dólar sigue siendo bastante alcista, ¿de acuerdo? Simplemente esta corrección actual que tenemos encontrará la directriz bajista o alcista en este caso en breve. Así que, aunque lo tengamos ahora correctivo, el dólar, y pensando en tipos de interés cada vez más altos para controlar la inflación, el dólar no le veo una perspectiva muy negativa de largo plazo, ¿de acuerdo? Sí es cierto que este recorte actual, ¿vale? Que veis cómo encontrará directriz en varias semanas, pues evidentemente va a beneficiar a quienes, pues va a beneficiar a un euro, evidentemente, que después de empezar ya con una estructura de máximos decrecientes, mínimos
decrecientes también, ¿veis? Como la estructura la tenemos ya. Lo que sí es cierto que ahora le toca buscar movimiento alcista, ¿de acuerdo? Va muy correlacionado con el dólar. Sería una gota de agua la correlación, ¿no? Una correlación negativa. ¿Entendido, no? Perfecto. ¿Veis cómo ahora le toca un impulso alcista? Pero si veis la estructura, pues una estructura que viene marcando ya mínimos y máximos decrecientes. Por último, antes de irnos de este repaso rápido, miramos nuestro selectivo. Ese selectivo que seguís mucho a diario, que casi todos tenéis cartera, acciones españolas, tanto heredadas como de vosotros mismos, de operativa. Fijaros cómo la estructura sigue alcista, los mínimos crecientes y los máximos COVID los tenemos en 10.000 puntos, ¿de acuerdo? Que es la barrera que psicológicamente a todos nos gustaría llegar y todos pensamos que tarde o temprano vamos a llegar. Perfecto. ¿Dónde estamos? Pues estamos situados intentando batir esta zona de 9.000, esa zona que nos tiene ahí lateralizados, prácticamente llevamos ahí metido ya 2 meses, ¿de acuerdo? En esa zona lateral. Sí es cierto que esta pata, le llamamos pata porque pues debe ser la pata de una estructura de continuidad. Esa pata sigue ahí mandando, ¿de acuerdo? Dominando la estructura y esperando que el mercado tarde o temprano rompa. Podemos tener una corrección y volver, ¿de acuerdo? Al final todo esto será una estructura de precio o figura de continuidad que debería de romper hacia arriba, o en la opinión mía, buscando los 10.000. Podemos llegar antes de fin de año. Bueno, antes de fin de año lo dudo, pero sí es cierto que es el objetivo a conquistar entre primeros meses o primer trimestre del próximo año. Bueno, amigos, amigas, me despido, que tengáis buen fin de semana. Paco Pérez desde Sevilla.